Muy buenas, hoy estamos con la lección 231. Dice, Padre, mi voluntad es únicamente recordarte. Vamos a recordar cuáles son las instrucciones de esta segunda parte del libro de ejercicios, que cada 10 lecciones se nos va a dar un tema especial, que antes de leer la lección lo leamos con conciencia, con detenimiento, como absorbiendo todo lo que está allí. El tema de hoy acabamos de hacer el de qué es el perdón y hablamos mucho acerca del perdón, lo internalizamos mucho, identificamos que simplemente es ver cuáles son esas ideas que pienso que están separadas de Dios, verlas y poderlas poner en duda. Entonces nos hablaba de algo muy puntual que en este momento también nos va a servir y que incluso nos va a servir toda nuestra vida. Es, si queremos saber cuáles son esas creencias que nosotros tenemos y que están dirigiendo nuestra vida, lo único que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor y ver qué es lo que estamos experimentando y cómo nos estamos sintiendo con respecto a eso que estamos experimentando. Esto es un camino interno. Entonces, cada vez que experimentamos algo que definitivamente no queremos en nuestra vida, allí siempre tenemos que saber que no es una casualidad, que allí lo que hay es una culpa o un miedo que tenemos que identificar, comenzarlo a poner en duda y entregarlo. Y entonces por eso es que se empezaba con el perdón, porque es en esa indagación, en ese de buscar el por qué, o sea, ¿por qué vivo esto? Claro, porque pensé esto. ¿Y por qué pensé esto? ¿Y por qué le doy tantas vueltas a este pensamiento? Y así voy atrás y atrás y atrás y atrás hasta que logro ver esa creencia. Cuando yo la miro, la decido ponerla en duda, pero la tengo que ver. Y aquí no los vuelve a repetir, pero ya vamos allí. Dice, ¿qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Esto es una belleza porque dice que nosotros, todo lo que nosotros estamos buscando en la vida son formas para compensar, según el ego, ese sentimiento que tenemos de no pertenencia. Es porque lo que nos dice aquí es que no hemos recordado nuestra identidad. Entonces, al no recordar nuestra verdadera identidad, el ego, que te va a decir que es verdad, que no eres lo que eres, que estás solo, pero que cuentas con él. Y entonces allí te va a decir, pero por ejemplo, para no sentirse solo, tienes que buscar a tal persona. Y esa persona tiene que hacer exactamente tal y cual cosa, porque si no, no te vas a sentir completo. O te va a decir, tienes que tener tal objeto. Y tu visión ponla en ese objeto y vas a hacer todo lo que tengas que hacer para tener ese objeto y tienes el objeto, te sigues sintiendo igual y entonces el ego te va a decir, bueno, no importa, es que hay otro que ahora tienes que tener y así, y entonces se vuelve la vida un buscar y no encontrar y entonces no le hemos encontrado un verdadero sentido. Y entonces aquí nos dice que, Padre, mi voluntad es únicamente recordarte. Ante todo esto, lo único que tenemos es que recordar que Dios está en nosotros y que nosotros somos parte de Él. Y entonces dice que aquí nos mete un concepto nuevo, que dice, la palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados. Aquí nos está diciendo, la palabra de Dios, cada vez que tienes un pensamiento que crees que está separado de Dios, con la palabra de Dios, es decir, con el pensamiento, lo podrás reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de paz. Entonces nos dice, el pensamiento de paz realmente no hacía falta. Acuérdense que nos dice que Adán, cuando mordió la manzana y supo lo del bien y el mal y empezó a distinguir lo que era el bien y el mal, empezó a enjuiciar, empezó a tener pensamientos de guerra. Y entonces Dios metió su palabra allí y dio pensamientos de paz. Que en realidad lo que dice... antes de eso no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Claro, no había que ponerla en duda, no había que temerla, era lo que era y era simplemente estar. Y entonces aquí nos dice que en el tiempo en la tierra es el que vamos a utilizar para recordar esa paz y traer el cielo para acá. En el último párrafo dice, desde ahí le extendemos la salvación al mundo, pues ahí es donde la recibimos. Entonces aquí también se nos quitan las descabelladas ideas de que el paraíso no está aquí y ahora, sino está cuando dejemos el cuerpo. Aquí nos está diciendo otra cosa, dice, le extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos.
aquí nos está liberando totalmente. Aquí sabemos que no, aquí, en este momento, aquí y ahora, en este mundo, tal como lo hemos inventado, podemos estar en el pensamiento de paz. Dice, todas estas ilusiones, mira, la salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada, como lo que estaba diciendo, que el pensamiento de paz tampoco haría falta, pero por ahora lo estamos necesitando, al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera las ilusiones desaparecen. Las ilusiones desaparecen incluso al desaparecer en nuestra conciencia, al dejar de darles valor y empezar a enfocar nuestra mente en otra parte, en la paz, en el amor, en el que siempre estamos unidos con Dios. Dice, esos sueños de malicia desaparecen. Ya no los vas a ver, ya no van a estar en tu estado de conciencia. De esta manera las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, dejas que simplemente se conviertan en el polvo. Y lo que ocultaban queda ahora revelado. Pero aquí por eso les digo, léanse esto con tranquilidad. Porque aquí dice, estas ideas no vas a hacer lo que hace el ego. Que el ego te va a decir, no, pásalo por alto, no importa, no escuches, no veas. No, aquí te está diciendo indaga. Aquí te está diciendo no las niegues, no batalles. No es una guerra que vas a hacer ahora interna contigo mismo. Es simplemente aceptación para poderlas ver, reemplazarlas. Y entonces allí, cuando quitamos ese espacio del miedo, es cuando podemos ver el altar. Dice, un altar al santo nombre de Dios donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas en él. Por eso se empezaba con el perdón. Y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Dejamos el altar donde la palabra de Dios está escrita dentro de nosotros. Todo esto es algo que vivimos en el instante santo. Acuérdense, decimos, ¿qué es la salvación? Lo leemos, vamos a la lección y después nos aquietamos. Y entonces en ese aquietamiento es donde está la palabra de Dios y es donde está la revelación, que es lo que nosotros estamos haciendo en la segunda parte del libro de ejercicios. Es donde Dios nos empieza a hablar a nosotros. Pero para que Dios nos empiece a hablar a nosotros, la palabra de Dios, tenemos que dejar un espacio. No puede meterse ideas nuevas donde algo ya está lleno. Y eso es algo que tenemos que entender. Tenemos que borrar, tenemos que eliminar. Y la manera de eliminar no es negando, sino identificando, poniendo en duda, entregando y avanzando. Entonces, si nos vamos a la lección 231, dice, ¿qué puedo buscar, Padre, sino tu amor? Aquí nos está diciendo todas las cosas que nosotros hacemos en la vida, las hacemos buscando el amor de Dios, que es el amor de nosotros mismos. Tal vez crea que lo que busco es otra cosa, algo que le he dado muchos nombres. Le podemos dar muchísimos nombres a todas esas ideas que estamos buscando. Mas lo único que busco o jamás busqué es tu amor. Pues no hay nada más que jamás quisiera realmente encontrar. Quiero recordarte, ¿qué otra cosa podría desear sino la verdad acerca de mí mismo? Y entonces aquí nos dice en el título, Padre, mi voluntad es únicamente recordarte. La voluntad, la voluntad, aparte de todas las mentiras que nos metemos, nuestra verdadera voluntad es recordarnos de que somos uno con Dios y de que somos uno con todos. Allí es donde sentimos la completud total, la unicidad total y empezamos a ver el mundo diferente cuando nosotros vemos el mundo diferente. Cuando sabemos que siempre estamos unidos con la voluntad del Padre, entonces nos quitamos ese montón de miedos y empezamos a vivir una experiencia humana mucho más satisfactoria, mucho más bonita y traemos el cielo a la tierra. Esa es su voluntad, hermano mío, y compartes esa voluntad conmigo así como con aquel que es nuestro Padre. Recordarlo a Él es el cielo. Esto es lo que buscamos y esto es lo único que nos será dado a hallar. Por eso es que cuando nos hacemos ideas ilusorias, nos sentimos en escasez, nos sentimos en miedo, nos sentimos poco merecedores, empezamos a buscar y empezamos a hacer cosas y empezamos a sustituir una mentira por otra. Y aquí nos dice, no, busca a Dios y su reino y lo demás se te dará por añadidura. Bueno, Dios los bendiga. Disfruten mucho de la lectura. Es muy bonita y cada vez que la lean, todos estos 10 días que las vamos a leer, van a descubrir cosas nuevas. Y lo aplicamos. Acuérdense que esto es un curso experimental. Esto no es para que quedarse en las ideas y que digas, ay, qué bonito suena. No. Esto es para que lo llevemos a la concreción, para que vivamos desde ese punto de vista y ya no nos estemos limitando más. ¿Ok? Acuérdense, esto es de experimentar. Bueno, Dios los bendiga, los quiero mucho. Chao.